Hola amigos del fútbol, bienvenidos a Pase Gol. Hoy hablaremos de la historia de la tabla de promedios, por qué los equipos descienden de esa manera y sus ventajas y desventajas para los torneos tanto en Argentina como en Colombia y Paraguay donde todavía se sigue usando. Recuerden suscribirse, darle like y compartir. Bienvenidos. El sistema de descenso por promedios surge en el año 1957 en Argentina, donde en un torneo de 12 equipos descendía el último por promedio. Se sumaba la temporada 57 y 58 y el que peor estuviera promediando puntos en esos 2 años descendía. Funcionó ese experimento hasta 1963, cuando se dio el descenso de Estudiantes de La Plata. Estudiantes de La Plata se movió políticamente en la AFA y pidió, en esa época estaba en una época de democracia débil, pidió la intervención del gobierno, que estaba a punto de sufrir una dictadura, y el gobierno interviene en la AFA para que Estudiantes de La Plata no descendiera, y durante 4 o 5 años hasta 1967 se suspenden los descensos en la Argentina. ¿Por qué se suspenden? Se suspenden para ampliar el número de equipos. Entonces desde el 63 pasaron a jugar 12 equipos, en el 64 14 equipos y así sucesivamente hasta que llegaron a los 20 equipos en 1967. Olvidada la idea de la tabla de los promedios en los años 60, se retorna a la idea de la europea, del clásico descenso europeo, que es el último o los últimos con los puntajes más bajos en el año. ¿Cuándo resurge esta idea? Resurge esta idea con el pánico causado el 15 de agosto de 1981 en la Argentina. ¿Qué pasa ese 15 de agosto del 81 en Argentina? Desciende el primer grande del fútbol argentino. Recuerden que Argentina tiene 5 clubes llamados grandes o históricos. Uno de los primeros grandes que descendió, o el primer grande que descendió por descenso directo, fue San Lorenzo de Almagro en 1981. Aquí saliéndonos un poquito del tema y contando la historia. San Lorenzo se salvaba empatando 0-0 contra Argentinos Juniors en ese año 81, que Argentinos Juniors ya tenía vendido a Maradona a Boca Juniors. Se come un penalti en el primer tiempo. El técnico de San Lorenzo acusa al árbitro de no haber pitado un adelantamiento del arquero. Tapa el arquero de Argentinos Juniors y en el segundo tiempo Argentinos Juniors, que necesitaba ganar para mantener la categoría, le hace el gol de penalti a San Lorenzo. 3 días después de ese descenso, River es campeón en el torneo del 81, se reúne en el edificio Viamonte en la sede de la AFA, ya con Julio Grondona en el poder de la AFA en 1981, se reúnen los dirigentes de AFA para decidir renacer el sistema del promedio de los descensos. ¿Cuál es la única finalidad del sistema del promedio por descensos? O bueno, expliquemos más bien qué es primero el sistema de promedio por descensos. Es la acumulación de 2 o 3 años, sobre todo 3 años, de los últimos torneos y el promedio de puntos más bajo o los promedios de puntos más bajos descienden a la categoría. Entonces yo cojo los años 81, 82 y 83 y ¿qué hago? Sumo todos los partidos y divido sobre 3 los puntos restantes. Los últimos que queden en esa tabla de promedios pues descienden a la segunda categoría. Pero volvamos con la historia. Cuando desciende San Lorenzo, los clubes grandes se asustaron muchísimo. Racing, River, Boca, Independiente se asustaron muchísimo. Solicitan una reunión en la AFA y ¿qué decide la AFA en ese momento? Encabezada por don Julio Grondona. Que todos los equipos en Argentina, todas las divisiones, primera, segunda B, tercera, cuarta división, tenían que descender con los famosos promedios, los dichosos promedios. Lo paradójico de esto es que en el primer año que se empezó a utilizar la tabla del descenso por promedios, para proteger a los grandes, el primer descendido en Argentina fue Racing. Y ha demostrado su absoluto fracaso, porque si ustedes ven en la historia del fútbol argentino, Independiente en el 2010, River en el 2011 han descendido y han jugado promociones, San Lorenzo y Racing un par de veces. Entonces, en el fútbol argentino también se ha criticado mucho este promedio o esta forma de jugar el sistema de descenso por promedios, pues porque en últimas no es efectiva. También castiga a los grandes como los ha castigado a 4 de los 5 grandes en el fútbol argentino. Pasado esto, nosotros en Colombia, como siempre, nuestra dirigencia adopta esas mañas tan horrorosas. En 1995 hace una revolución de los formatos y hace una revolución del sistema de descenso. Entre 1991 y 1995 los equipos colombianos descendieron
en un torneo de 16 clubes descendió el más malo puntaje o el puntaje más malo del torneo colombiano, descendía al último. En 1995 se jugó un torneo de 30 fechas en un semestre. ¿Por qué? Porque necesitaban acomodar el calendario europeo. Es decir, la Liga del 95, el campeón del 95 se definió de enero a junio y el campeón de 1995-1996 se jugó con calendario europeo. Es decir, desde agosto a junio del otro año. Desde agosto del 95 a junio de 1996. ¿Quién fue el campeón en junio del 95? Fue campeón Junior y subcampeón América. Pero ¿quién le fue muy mal? Le fue muy mal a Millonarios. Millonarios quedó de 14 en ese torneo sobre 16 equipos. Entonces ya el promedio de Millonarios de ese año ya estaba supremamente mal. Santa Fe también venía de malas campañas. ¿Qué pasó en esos momentos? En esos momentos los clubes grandes piden una reunión a la DIMAYOR después del torneo de 1995, cuando deciden hacer las reformas de pasar el torneo en el calendario europeo de agosto a junio, de agosto del 95 a junio del 96, y deciden cambiar el sistema de descenso. ¿Por qué Millonarios obtuvo esa mala campaña en el primer semestre de 1995? Porque en ese semestre del 95 estaba jugando Copa Libertadores y no tenía una nómina muy amplia, entonces ponía todos sus esfuerzos en Copa Libertadores y la nómina, pues al no ser amplia, pues tuvo varios problemas de resultados en ese momento y quedó 14 de la liga. También Medellín venía de un descalabro financiero porque invirtió mucho en los equipos del 93 y el 94. En el 94 estuvo en Copa Libertadores y llegó a cuartos de final. En el 93 en el Medellín fue subcampeón. Pero en el 95 no pudo mantener el ritmo competitivo. ¿Y qué pasa en el año 95-96? Donde ya contaba la tabla de los promedios. El Medellín quedó de último en el torneo regular. Entonces, si no se hubiera impuesto el sistema de descensos por el promedio, el Medellín hubiera sido el primer descendido. Entonces, una medida que en Colombia se hizo para salvar a Millonarios que no descendiera en 1995, terminó beneficiando al Medellín en 1996, que quedó último en la tabla numérica, pero que no descendió pues porque no quedó último en la tabla de los promedios. ¿Listo? Entonces, la claridad es eso. ¿Qué ventajas tiene el sistema de promedio o el sistema de descenso por promedio? Ventaja número uno. La ventaja número uno es que premia las campañas a largo plazo. Por ejemplo, un ejemplo claro acá en Colombia, el Tolima. El Tolima desciende en 1993 por descenso directo, es decir, quedó último en la tabla. Pero después de unas campañas a lo largo de estos casi 30 años, 28 años que ha hecho el Deportes Tolima, que ha hecho invertir en jugadores promesas, también invertir en buenos técnicos y que ha hecho una estructura futbolística que le permite no tener problemas para el descenso. Equipos grandes como Nacional es la segunda ventaja, les ha permitido mantener nóminas amplias que pelean en el frente local y en el frente nacional, gracias a su abundante y creciente chequera, lo mismo que el Junior. El Junior, las últimas afugias que tuvo para el descenso fue en el 2008-2007, entonces que estuvo a punto de descender el Junior, pero pues otra vez la chequera abundante le permitió tener casi que 2 nóminas a partir de la década del 2010 para evitar el descenso. Entonces premia los procesos a largo plazo. La segunda ventaja del promedio, del descenso por promedio, es que favorece siempre a los equipos históricos y los equipos grandes. ¿Por qué? Porque en un caso de crisis pueden presionar políticamente para que se suspendan los descensos o que se amplíe el número de participantes del campeonato. Por ejemplo, cuando desciende el América por la tabla de promedios, en el 2011 hicieron todo lo posible, en el 13 y 14 ampliaron la liga a 20 equipos con tal de que América ascendiera y no pudo ser posible. La América duró 5 años en la B, pero América se movió políticamente mucho dentro de la DIMAYOR para que ampliaran el número de ascensos, ampliaran el número de participantes en la A para hacerlo. Entonces eso favorece claramente a los equipos grandes. Y la tercera ventaja que tiene el descenso por la tabla de promedios es que usted le permite proyectarse en el mediano y largo plazo con los equipos. Entonces si usted quiere un equipo para armar, para salvar el descenso, pues básicamente lo que hace es un equipo barato, con jugadores de corte defensivo, con un entrenador experto en la categoría de mantener equipo en la A, sin hacer grandes campañas y nada, y lo mantiene ahí. Caso Argentina, Caruso Lombardi. Caso Colombia, Huber Boder, que a veces clasifica entre los 8, a veces no, pero siempre mantiene a los equipos ahí. Entonces hay unos técnicos que se especializan solo en eso. El Chiche Sosa en Argentina. Entonces esos técnicos que en Argentina, en Colombia, en Paraguay habrá otros, pero que han hecho campañas o han hecho carrera deportiva tratando de salvar a los equipos para no descender. Esas serían las 3 grandes ventajas
del sistema del descenso por promedio. ¿Cuáles son las desventajas? La priorización del fútbol defensivo y del fútbol racano. La muerte del espectáculo del fútbol ofensivo es la principal, el principal defecto del sistema de promedio de descensos. ¿Por qué? Porque los equipos van a jugar a no perder y a sumar la mayor cantidad de puntos posibles jugando a la defensiva. Esa es la primera desventaja de la tabla del descenso. Entonces, siempre con doble línea de 4, línea de 4 y línea de 5, especulando, esperando a no ser goleado, siempre sacando el empate. Entonces se vuelve un fútbol ya más tosco. De ahí sale la segunda desventaja, la promoción de jugadores, porque la promoción de los jugadores ya no van a salir jugadores con buen trato al balón, sino que la mayoría de los jugadores van a salir otra vez toscos, agresivos, dinámicos en el sentido en que no les gusta estar divorciado del balón, entonces van a priorizar un fútbol físico sobre un fútbol fundamentado. Por ejemplo, una causa de ello, y son dos equipos que no están mal en la tabla del descenso, un dato que refiere a eso: el porcentaje de minutos efectivos jugados, el número de minutos efectivos jugados en la final del fútbol colombiano entre Cali y Tolima fue de 37 minutos. Cuando en un partido, por ejemplo, de Liga Española, que es la liga europea de las grandes que menos juega, es de 50 minutos. O sea, ya 13 minutos de diferencia. Entonces, ¿por qué? Porque los equipos se han armado y los jugadores que ha generado el sistema de descensos por promedio ha generado ese tipo de jugadores que repelen la pelota, que piensan más en correr, en marcar, en proteger una zona, que en ser bien fundamentados con el balón. La tercera desventaja del sistema de puntaje por promedio de descensos, la mediocridad del torneo. Entonces un equipo con hacer 22, 23 puntos va salvando los años y nunca va descendiendo. Entonces eso hace pues que el nivel del torneo sea poco atractivo y saque a la gente de las tribunas. ¿Qué países conservan el sistema de promedios de descenso? Argentina. Argentina ha tenido serios debates en que lo va a quitar porque ya saben las diferencias antitécnicas que tiene eso. Y con el fracaso de los 4 equipos grandes descendidos, 3 de esos grandes descendidos por el sistema de promedios. México dejó de tener descensos, México duró 16 años con descensos, pero México ya ni siquiera tiene descensos, pero eran descensos por promedio. Paraguay tiene sistema de promedio de descensos, y Colombia sumándole una injusticia mayor que se acabó en el 2021. En Colombia los equipos que recién ascendían tenían que lastrar el puntaje de los últimos descendidos. Entonces siempre descendían los mismos. O sea, recién subían, tenían que tener una super campañota para mantenerse en primera. Si no tenía una campañota para mantenerse en primera, volvían a bajar. Casos Atlético Huila y Deportes Quindío. Entonces, aquí en Pase Gol los dejo con esa breve historia, con ese breve análisis del sistema de descenso por promedio. No olviden suscribirse, compartir y darle la campanita. Un abrazo de Pase Gol.